Era una mañana tranquila. El aroma del café recién hecho se mezclaba con la brisa marina que entraba por la ventana. Me encontraba colocando los platos sobre la mesa, organizando cada detalle para nuestro habitual desayuno. Mi esposo estaba leyendo el periódico como de costumbre, inmerso en los titulares de negocios, cuando un sonido en la puerta rompió la monotonía. «¿Llegó?», exclamó él, dejando el periódico sobre la mesa. Se levantó para abrir la puerta, y ahí lo vi por primera vez, su sobrino. Un joven alto, con una sonrisa fácil y una actitud despreocupada que parecía llenar la habitación con una energía que no había sentido en mucho tiempo. «Hola, tía», dijo con voz cálida mientras me ofrecía la mano. Su mirada era directa, segura, pero no invasiva. Sentí un leve calor subiendo por mis mejillas, algo que no había experimentado en años. Mi esposo estaba encantado de verlo, y los dos comenzaron a hablar sobre el viaje, mientras yo me retiré hacia la cocina con la excusa de preparar más café. A medida que el desayuno avanzaba, observé cómo él se movía con naturalidad, contando anécdotas de sus viajes recientes, cada palabra cargada de entusiasmo. Mi esposo, aunque interesado, mantenía su tono habitual de pragmatismo, haciendo preguntas que más parecían entrevistas. Yo, en cambio, me encontraba atrapada entre sus historias y la manera en que su voz parecía envolver la sala. Hubo un momento, breve pero cargado de intensidad, cuando nuestras miradas se cruzaron. Fue solo un segundo, un instante robado mientras él alzaba su taza. Sentí un latido más fuerte de lo normal, una chispa que me tomó por sorpresa. Desvié la mirada rápidamente, fingiendo concentrarme en mi plato. Cuando mi esposo se levantó para atender una llamada, quedamos solos. Él se ofreció a ayudarme con los platos, un gesto simple pero inesperado. «No es necesario, puedo hacerlo yo», dije, intentando sonar indiferente. Pero él ya estaba a mi lado, recogiendo las tazas. Cuando nuestras manos se rozaron al intentar tomar el mismo plato, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No dije nada, pero el silencio que siguió habló más de lo que cualquiera de nosotros podría haber expresado. «Pareces cansada», comentó de repente. Su tono era suave, casi íntimo. «¿Siempre estás tan ocupada?». La pregunta me tomó desprevenida. ¿Cómo podía notar algo que mi esposo nunca había mencionado? «Bueno, supongo que así es la vida», respondí con una sonrisa forzada mientras intentaba esconder el temblor en mis manos. Él no insistió, pero su mirada persistió, como si buscara algo más allá de mis palabras. Cuando finalmente quedé sola en la cocina, me apoyé contra la encimera, tratando de calmar mi respiración. Mis pensamientos iban y venían como olas agitadas, recordándome momentos pasados, emociones olvidadas. Me pregunté si lo que había sentido era real o solo un espejismo creado por la monotonía de mi vida. Esa chispa, aunque pequeña, había encendido algo dentro de mí. Algo que no podía ignorar. La tarde transcurrió sin mayores sobresaltos, pero sentía un extraño cosquilleo, como si el aire hubiese cambiado desde la llegada de él. Me esforcé por mantenerme ocupada. Revisé los correos, organicé algunas cosas en casa y, aún así, su imagen aparecía en mi mente sin previo aviso. La manera en que me miró en la cocina, sus palabras, algo se había movido en mi interior. Esa noche, después de la cena, nos sentamos en la sala. La televisión encendida mostraba noticias que yo apenas comprendía. Mi esposo estaba absorto, como siempre, con la mirada fija en la pantalla. Sentada en el sofá junto a él, me sentía invisible. Él, en cambio, el sobrino, se sentó al otro lado de la sala con un libro en las manos. Me di cuenta de que, en realidad, no leía. Sus ojos iban de la página hacia mí, y yo hacía lo imposible por no devolverle la mirada. Cuando mi esposo se levantó para atender una llamada, la habitación quedó en silencio. Fue un silencio denso, como si todo el aire hubiera sido reemplazado por algo más pesado y cargado. «Hace una noche preciosa», dijo él, rompiendo el silencio, con una sonrisa pequeña y cómplice. «¿Por qué no salimos un momento? El aire fresco te sentaría bien». Lo miré sorprendida. «¿Por qué no?». La idea era tentadora, pero al mismo tiempo, temeraria. Mi corazón se aceleró. Miré la puerta del pasillo donde mi esposo seguía hablando al teléfono y, sin pensarlo demasiado, me levanté. «Solo unos minutos», dije, tratando de convencerme más a mí misma que a él. El aire nocturno estaba fresco, y el sonido del mar se mezclaba con el crujir de nuestros pasos sobre las pequeñas piedras del camino. Él caminaba a mi lado, sin apresurarse, como si disfrutara de cada segundo de esa breve libertad. «Pareces distinta aquí afuera», comentó de pronto, con la mirada fija en el cielo estrellado. «Más, tú misma». «¿A qué te refieres?», pregunté, aún mirando al frente, aunque sabía que su atención estaba puesta completamente en mí. «Aquí,
No tienes que fingir que todo está bien. Sus palabras me golpearon como un relámpago. Sentí que me habían despojado de mis defensas, como si viera a través de cada capa de mí. No sabes nada de mí, dije, más a la defensiva de lo que pretendía. Pero puedo ver cuando alguien está cansado de fingir. Nos detuvimos. El viento levantó un poco mi cabello y él lo apartó suavemente con los dedos. Un gesto tan sencillo que se sintió como un abismo que cruzamos sin retorno. Mis labios temblaron, no de frío, sino de nerviosismo. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir su respiración mezclándose con la mía. Por un momento, el mundo se quedó suspendido y todo lo demás desapareció. El beso llegó sin aviso, como una chispa que encuentra un fuego esperando arder. Fue breve, torpe quizá, pero lleno de un significado que ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocer. Me aparté, con el corazón desbocado. No dije nada, pero mi mirada lo decía todo: miedo, deseo y una batalla interna que no podía controlar. Buenas noches, murmuré antes de girarme y caminar de vuelta a la casa. Cada paso se sentía como una condena y una liberación al mismo tiempo. Cuando entré, mi esposo aún estaba hablando por teléfono, completamente ajeno a la tormenta que rugía dentro de mí. Subí las escaleras y cerré la puerta de nuestra habitación. Me miré al espejo, buscando respuestas en mis propios ojos. Pero lo único que vi fue a una mujer desconocida que acababa de cruzar un límite del que ya no había retorno. Desperté antes del amanecer. Los primeros rayos de luz entraban tímidamente por la ventana, pero no fueron ellos los que me despertaron, sino el tumulto en mi pecho. El eco de lo que sucedió la noche anterior seguía presente. Me lavé la cara con agua fría, pero no sirvió de nada. La imagen de sus ojos, de su proximidad y de ese breve beso seguía tatuada en mi piel. Mi esposo dormía profundamente, ajeno a todo. Me quedé observándolo unos segundos, recordando la primera vez que me miró con la misma intensidad con la que anoche me miró él. Pero ahora, esas miradas no existían entre nosotros. Habíamos caído en la costumbre de ser solo compañeros de vida, no amantes. Intentando calmarme, decidí salir a hacer unas compras. El aire fresco de la mañana me ayudó a despejarme un poco. Caminé hacia el mercado con pasos lentos, intentando controlar mis pensamientos. Necesitaba claridad, pero lo único que sentía era un vacío que se llenaba con recuerdos de la noche anterior. Al doblar la esquina, mis ojos lo encontraron. Sentado en una mesa del pequeño café del mercado, con una taza de café humeante frente a él. Parecía relajado, como si esa mañana fuera cualquier otra. Pero en cuanto me vio, su expresión cambió. Sonrió levemente, y sentí un golpe en el estómago. «Buenos días», dijo, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera sido él quien derrumbó mis barreras la noche anterior. Vacilé, sintiendo como el mundo se comprimía a esa pequeña mesa. «No esperaba encontrarte aquí», murmuré, tratando de sonar casual. «Tal vez el destino tenía otros planes», respondió con esa chispa en los ojos que me hacía sentir descubierta. No supe qué responder, pero antes de darme cuenta, ya había aceptado sentarme frente a él. La conversación comenzó con temas triviales: el clima, las compras, sus planes para el día. Pero esa aparente normalidad no duró mucho. «¿Por qué viniste?», preguntó de repente, rompiendo la calma con esa pregunta directa. Lo miré fijamente, sin saber si refería al café o a algo más profundo. «No lo sé», contesté con honestidad, mientras jugaba nerviosamente con la cucharilla de azúcar. «A veces, simplemente siento que necesito salir de mí misma». Él asintió, sin apartar la mirada de mí. «Ayer», comenzó, pero se detuvo. «Ayer fue un error», lo interrumpí antes de que terminara la frase. Él dejó la taza sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, reduciendo la distancia entre nosotros. «¿De verdad piensas eso?», preguntó con voz suave, pero sus ojos reflejaban desafío. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué era un error? ¿Sentirme viva por primera vez en años? No debería haber pasado, susurré. Pero pasó. Porque lo quisiste tanto como yo. Sus palabras me golpearon con fuerza. Estaba diciéndome lo que yo no me atrevía a aceptar. La verdad era dolorosa porque me recordaba lo vacía que había estado por tanto tiempo. El silencio se instaló entre nosotros, pero no era incómodo. Era un silencio lleno de verdades no dichas. Miré hacia la calle, donde la vida seguía su curso sin saber que yo estaba librando una batalla interna en esa pequeña mesa de café. «No quiero complicarte la vida», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Pero tampoco puedo fingir que no siento lo que siento». No supe qué responder. Una parte de mí quería levantarse y salir corriendo, poner fin a esa locura antes de que me consumiera por completo. Pero otra parte quería quedarse y escuchar cada palabra que él dijera. Me levanté lentamente,
sintiendo su mirada seguirme. «Necesito tiempo», le dije, con la voz quebrada. Él asintió, aunque sus ojos mostraban que no quería dejarme ir. Salí del café con el corazón en la garganta, pero algo dentro de mí ya había cambiado. Sabía que esto no había terminado. Después de aquel encuentro en el café, regresé a casa sintiéndome más cansada que nunca. No físicamente, sino emocionalmente agotada. Intentaba encontrar un refugio en las cosas cotidianas, aquellas que siempre habían sido simples, seguras. Pero, al llegar al salón, mis ojos se posaron en una vieja caja de cartón que había dejado días atrás en el rincón de la sala. Con un suspiro, me acerqué y la abrí. Dentro estaban algunos objetos de mi infancia, fotos viejas, recortes de papel, para mi sorpresa, un viejo set de bloques de construcción. Me senté en el suelo, casi sin pensarlo, y comencé a armar una pequeña torre, simplemente para distraerme. Los bloques encajaban con un chasquido, uno tras otro, formando una estructura alta, aunque frágil. Era curioso lo satisfactorio que resultaba concentrarse en algo tan básico y olvidarse, al menos por un momento, del caos de mi mente. Al intentar añadir otro bloque en la cima, me encontré con un problema: las piezas no encajaban bien. Intenté forzar el bloque, presionando con más fuerza, pero nada funcionó. Frustrada, murmuré entre dientes. Demasiado apretado. De repente, la puerta se abrió de golpe, haciéndome saltar del susto. Miré hacia arriba y lo vi. Estaba allí, con esa energía inconfundible y una sonrisa que iluminaba la habitación. ¿Sigues jugando con juguetes?, bromeó al ver los bloques desparramados por el suelo. Sentí como mis mejillas se calentaban de inmediato, como una niña sorprendida en plena travesura. Sonreí, casi con vergüenza. A veces es agradable volver a la infancia, aunque sea por accidente, respondí con una risa ligera, recogiendo los bloques desparramados. Él avanzó hacia mí y se agachó, mirándome con curiosidad, como si intentara descifrar algo más profundo en mí. Su mirada no era solo la de alguien divertido, era la de alguien que intentaba entender por qué una mujer como yo buscaba refugio en un recuerdo infantil. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con esa calma desarmante. Lo miré, sorprendida por la oferta. Es solo un montón de piezas de plástico, dije, como si necesitara recordármelo a mí misma. A veces, incluso un montón de piezas puede decir mucho, respondió con una voz suave. Nos quedamos un momento en silencio, ambos sentados en el suelo, rodeados por los bloques de colores. Había algo surrealista en aquella escena, pero al mismo tiempo, se sentía más real que cualquier otra cosa. ¿Por qué me miras así?, le pregunté finalmente, sintiendo el peso de su mirada. Porque te estás esforzando tanto en reconstruir algo pequeño, pero no puedo evitar preguntarme qué partes de ti misma intentas mantener en pie. Sus palabras se clavaron en mi interior, justo donde más dolía. No pude contestar. La torre de bloques se tambaleó al mínimo movimiento y terminó por derrumbarse, como si simbolizara algo más grande que yo no quería admitir. Él sonrió con ternura y me tocó la mano. Un simple contacto, pero suficiente para hacerme estremecer. No siempre tienes que construir sola, susurró. Me quedé sin palabras, sintiendo como algo dentro de mí cedía, como aquella frágil torre. Todo mi esfuerzo por aparentar que todo estaba bien se venía abajo. Quiero salir de aquí, dije de repente, sin saber siquiera de dónde había salido ese impulso. Él no dudó ni un segundo. Ven conmigo. No vamos lejos. Solo un paseo. Lo pensé por un momento. Era una locura, pero a veces las locuras son las únicas cosas que nos devuelven la cordura. Asentí, y su sonrisa se ensanchó. Nos levantamos, dejamos los bloques esparcidos, como los restos de algo que había dejado de tener importancia, y salimos al exterior. El viento fresco acarició mi rostro mientras subíamos al coche. Sentí una extraña sensación de libertad. La ciudad desaparecía lentamente a medida que avanzábamos por la carretera, como si cada kilómetro me alejase más de la prisión invisible en la que había estado encerrada. La carretera serpenteaba frente a nosotros mientras el mundo alrededor se desdibujaba. Sentía el viento en el rostro, el murmullo del motor y, sobre todo, su mirada que de vez en cuando se desviaba hacia mí. Era una sensación tan simple, pero a la vez tan poderosa, como si cada kilómetro nos alejase no solo del bullicio de la ciudad, sino también de nuestras propias reglas. No pregunté a dónde íbamos, ni cuánto tiempo duraría el trayecto. Quizá no quería saber. Me bastaba con sentir esa libertad efímera, esa tregua del mundo real. Después de un rato, giró hacia un camino secundario rodeado de árboles. El sol se filtraba a través de las ramas, dibujando sombras danzantes en el suelo. Al final de la pequeña ruta, un claro se abría con una vista impresionante,
el océano extendiéndose más allá del horizonte, en calma, como un secreto susurrado por la tierra. Aquí es, dijo, apagando el motor y mirándome con una mezcla de expectativa y serenidad. Me bajé del auto sin decir una palabra. El sonido de las olas rompía el silencio con un ritmo hipnótico. Caminamos hasta el borde del acantilado y por un momento me permití cerrar los ojos y respirar profundamente. Es hermoso, susurré, como si cualquier palabra más fuerte pudiera romper la magia del momento. Él se acercó, lo suficiente como para que su presencia me envolviera, pero sin tocarme. Tú también lo eres, dijo con esa voz baja que parecía capaz de detener el tiempo. Abrí los ojos y lo miré. No había lugar para dudas, no había necesidad de excusas. Era él. Yo. Y este momento que nos pertenecía. ¿Por qué haces esto? Pregunté, aún sin saber si esperaba una respuesta clara. Él inclinó un poco la cabeza, como si mi pregunta fuera innecesaria. Porque te veo. Veo lo que nadie más parece notar. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera romper mi pecho. Sentí un nudo en la garganta y bajé la mirada, pero él no me dejó escapar. Su mano tocó suavemente mi mejilla, obligándome a levantar la vista. No tienes que esconderte, murmuró. Fue entonces cuando sucedió. Sus labios tocaron los míos, despacio, como si temiera que un solo movimiento brusco pudiera deshacer lo que estaba ocurriendo. Pero esta vez no hubo resistencia en mí. Este beso no fue un accidente ni un impulso. Fue una decisión. El mundo desapareció. No había más ruidos, ni viento, ni olas. Solo él, su boca, sus manos sujetando con suavidad mi rostro. Todo el peso de mis dudas y mis miedos se desvanecía mientras sus labios pronunciaban sin palabras lo que yo aún no me atrevía a decir. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Su frente tocó la mía, y ninguno de los dos habló durante unos segundos que parecieron eternos. Esto cambia todo, susurré con la voz quebrada. No, dijo él con firmeza. Esto solo nos muestra lo que siempre ha estado ahí. Sentí una lágrima descender por mi mejilla antes de que pudiera detenerla. No era tristeza. Era el peso de haber cruzado un umbral del que ya no podía regresar. De regreso al coche, el silencio era distinto. No era incómodo ni vacío. Era un silencio lleno de significado, un espacio compartido que ninguno de los dos se atrevía a romper. La ciudad volvió a aparecer en el horizonte, como una advertencia de que la realidad estaba cerca. Él detuvo el coche en una pequeña calle arbolada antes de llegar a casa. Apagó el motor y me miró. No tienes que decidir nada ahora, dijo con una serenidad desconcertante. Pero quiero que sepas que esto es real. Mis ojos se encontraron con los suyos. Lo supe entonces. Él no era solo un capricho, una huida momentánea. Pero lo que sentía no hacía menos complejo el caos que había creado. Cuando llegué a casa, mi esposo estaba sentado en el sofá con una taza de té en las manos. Me sonrió con calidez y me preguntó: ¿Cómo estuvo tu día? Sentí un vacío inmenso al escucharlo. En otro momento, esa pregunta habría sido suficiente para sentirme en casa. Ahora, solo era un recordatorio de todo lo que estaba fuera de lugar en mi vida. Fingí una sonrisa y le respondí: Tranquilo. Solo necesitaba despejarme un poco. Fui al baño y cerré la puerta detrás de mí. Me miré en el espejo. Había algo nuevo en mi reflejo, una mezcla de culpa y deseo. Pasé los dedos por mis labios, aún sintiendo el eco de aquel beso. El agua fría golpeó mi rostro, pero no fue suficiente para borrar lo que había sucedido. La noche había caído, y la casa estaba sumida en un silencio apacible. Mi esposo hojeaba un libro, sentado en su sillón favorito, mientras yo fingía estar concentrada en mi lectura. Pero no lograba mantener fija la mirada en las páginas. Todo en mi interior estaba en caos. A cada segundo, temía que mi expresión me delatara, que la culpa se reflejara en mi rostro como un espejo roto. «Has estado distraída últimamente», dijo mi esposo de repente, sin apartar los ojos del libro. Mi corazón dio un vuelco. «¿Distraída?», pregunté, intentando sonar natural, aunque mi voz tembló ligeramente. «Sí, te noto diferente. Como si estuvieras lejos», continuó, ahora sí mirándome con detenimiento. No esperaba que lo dijera tan directo. Sentí un calor incómodo en la nuca y un frío en las manos. Forcé una sonrisa. Tal vez sea el cansancio. He estado durmiendo mal. Él frunció el ceño, pero no insistió. Volvió a sus páginas, pero su mirada ya no era del todo tranquila. Una chispa de duda se había encendido en sus ojos. Decidí levantarme e ir a la cocina bajo el pretexto de buscar agua. Necesitaba espacio para recuperar el aliento. Mientras abría el grifo y el agua corría, trataba de controlar el ritmo de mi respiración. Pero entonces, escuché una voz familiar. «Buenas noches, vecina».
Era la voz de nuestra vecina, la señora que siempre encontraba una excusa para acercarse y hablar sobre cualquier cosa. Me sobresalté al oírla desde la ventana abierta, y mis manos temblaron al sostener el vaso. No esperaba verla a esa hora, pero ahí estaba, charlando con alguien, hasta que escuché mi nombre. Sí, la vi, dijo, casi como si quisiera mantener la conversación emocionante. Estaba con él, en esa calle cerca de los árboles. No necesité escuchar más. Mi sangre se heló. Regresé a la sala tratando de mantener la calma. Mi esposo levantó la vista y me observó con una mezcla de curiosidad y sospecha. ¿Quién estaba hablando afuera? Preguntó con un tono casual, pero yo sentía el peso de sus palabras. La vecina de siempre, ya sabes cómo es, respondí con un gesto despreocupado, aunque por dentro temía que la verdad estuviera más cerca de la superficie de lo que imaginaba. Él cerró el libro lentamente y me miró con una seriedad que pocas veces había visto. Dime la verdad, dijo con un tono suave pero cargado de intención. ¿Hay algo que no me estés contando? Mis ojos buscaron refugio en el suelo. Era como si un abismo se abriera frente a mí, invitándome a caer. Pero la única respuesta que logré articular fue un susurro. No. Todo está bien. El silencio que siguió fue interminable. Me sentía pequeña y desarmada, como una actriz torpe atrapada en una obra que se salía de control. Está bien, dijo al fin, aunque su tono mostraba que no creía del todo en mis palabras. Volvió a abrir el libro, pero yo sabía que sus pensamientos ahora estaban en otro lugar. Me excusé diciendo que estaba cansada y subí a la habitación. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo como las lágrimas empezaban a brotar sin permiso. No era solo el miedo al descubrimiento lo que me atormentaba. Era el peso de haberme dividido entre dos mundos. Me acerqué al espejo, como siempre hacía en mis momentos de vulnerabilidad, buscando respuestas en mi reflejo. Pero solo encontré una verdad: estaba atrapada en mi propia red de decisiones. El teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje iluminó la pantalla. ¿Estás bien? No puedo dejar de pensar en ti. Era él. Mi respiración se detuvo por un instante. A pesar de todo, una parte de mí se sintió reconfortada. Respondí con los dedos temblorosos. Estoy bien, por ahora. Apagué la pantalla y me dejé caer sobre la cama, mirando el techo. La noche parecía interminable, y la pregunta que seguía latiendo en mi mente era clara: ¿cuánto tiempo más podría seguir así antes de que todo se derrumbara por completo? El amanecer me encontró despierta, con la mirada fija en el techo de la habitación. Cada tic del reloj era un recordatorio cruel de que el tiempo no se detiene, por más que lo deseemos. Mi esposo seguía dormido a mi lado, respirando con la serenidad de quien no sabe que su mundo está a punto de cambiar. Me levanté con cuidado, evitando hacer ruido. Me vestí con sencillez, pero con una atención extraña en cada detalle, como si ese día necesitara ser perfecto, aunque doliera. Cuando terminé, miré una vez más mi reflejo en el espejo. Vi a una mujer con los ojos cansados y un corazón que ya no podía ignorar lo que sentía. Recibí su mensaje antes de salir. Estoy en el muelle. Ven si puedes. No hubo duda en mi mente. Sabía que lo haría. Bajé las escaleras en silencio, cogí las llaves y cerré la puerta con cuidado. La casa quedó atrás, pero no el peso de lo que representaba. El aire en el puerto era fresco, impregnado con el olor del mar. Las gaviotas volaban en círculos sobre los barcos pesqueros que recién regresaban. Y ahí estaba él, de pie, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en el horizonte. Al acercarme, se giró. Sus ojos se iluminaron al verme, pero también había tristeza en ellos. Sabía que vendrías, dijo con una mezcla de alivio y resignación. Me detuve a pocos pasos de él, sintiendo como el latido de mi corazón llenaba el vacío entre nosotros. Tenía que venir, contesté, aunque sabía que esas palabras eran un adiós disfrazado. Nos quedamos en silencio, dejando que el sonido de las olas llenara el espacio. Finalmente, él dio un paso hacia mí, tan cerca que pude ver cada detalle de su rostro. «Me voy hoy», susurró. La confirmación cayó como un martillo en mi pecho. Lo sabía, pero escucharlo era diferente. ¿Por qué tan pronto?, pregunté con la voz quebrada. Porque si me quedo, esto se volverá aún más difícil, para los dos. Intenté mantenerme firme, pero sentí las lágrimas arder en mis ojos. No quería que terminara así, dije, incapaz de contener el dolor. Ni yo, contestó, tomando mis manos con una suavidad que dolía más que cualquier despedida. Nos quedamos así, mirándonos, mientras el mundo seguía su curso indiferente a nuestra historia. Te amo, susurró. Las palabras flotaron en el aire, como una confesión que no buscaba respuestas, solo ser escuchada. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, pero en lugar de miedo, sentí una extraña paz.
Lo sabía. Siempre lo supe, pero escucharlo en voz alta hacía que todo fuera más real. Yo también, respondí sin vacilar. Él sonrió con tristeza y se inclinó hacia mí. Fue un beso lento, cargado de despedida. No había prisa ni urgencia, solo la necesidad de memorizarlo todo. El sabor de sus labios, la forma en que sus manos recorrían mi rostro, el susurro del viento a nuestro alrededor. Cuando nos separamos, su frente quedó apoyada contra la mía por unos instantes más. «Debes volver», dijo con voz rota, como si esas palabras le costaran más que cualquier otra. «Lo sé». Di un paso atrás, sintiendo como el vacío crecía a medida que la distancia aumentaba. Me giré lentamente y caminé hacia el coche, sin mirar atrás. Sabía que si lo hacía, no podría irme. Cuando llegué a casa, mi esposo estaba en la cocina, preparando café. Me miró y sonrió. «Llegas temprano». Intenté sonreír de vuelta, pero mi reflejo en la ventana me mostró una expresión que no pude ocultar. Era una mezcla de nostalgia y liberación. «¿Todo bien?», preguntó, frunciendo el ceño al notar mi mirada perdida. Asentí, bebiendo un sorbo de agua para calmar mi garganta. Sí, solo necesitaba un poco de aire fresco. Mientras él volvía a preparar el desayuno, supe que había tomado una decisión. Mi vida estaba llena de contradicciones y caminos imposibles, pero lo único que tenía claro era que ese amor, aunque breve y prohibido, sería parte de mí para siempre. No todo se puede explicar ni solucionar, pero hay historias que viven en la piel como cicatrices hermosas. Y mientras miraba el reloj avanzar, entendí que no se trataba de olvidar, sino de aprender a seguir viviendo con lo que fue y lo que no pudo ser.